¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué existimos si todo está destinado a terminar? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cómo puede uno vivir en un mundo tan lleno de sufrimiento? ¿Qué es lo que realmente importa en la vida y qué impulsa a un ser humano a hacerse estas preguntas cuando aparentemente lo tiene todo? Dinero, éxito, una familia amorosa, elementos que muchos consideran la cúspide de la felicidad. Sin embargo, hay momentos en que incluso aquellos que alcanzan estos hitos se enfrentan a preguntas profundas y perturbadoras. Este es el caso de León Tolstói, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, quien experimentó una de las crisis existenciales más intensas jamás contadas. Este video explora el extraordinario viaje de un hombre que, a pesar de haber alcanzado la fama y la fortuna, se encontró inmerso en un abismo de dudas, un viaje que lo llevó a confrontar las grandes preguntas de la vida y a encontrar respuestas inesperadas. Nació en 1828 en una noble familia rusa, inmerso en el lujo de la aristocracia. Huérfano a una edad temprana, fue criado por parientes y a los 19 años heredó la inmensa finca de Yasnaya Poliana, junto con cientos de siervos. A pesar de esta riqueza, desde joven mostró una profunda insatisfacción y una naturaleza dividida. Por un lado, amaba los placeres terrenales como el juego, la bebida y las relaciones fugaces. Por otro, estaba atormentado por una fuerte moralidad que le daba un constante sentido de culpa. Su viaje literario comenzó con la escritura de diarios personales, donde anotaba sus faltas y sus intentos de mejorarse a sí mismo. Sus primeras obras, incluyendo Infancia y Los cosacos, reflejaron sus experiencias personales desde su juventud despreocupada hasta sus aventuras militares durante la Guerra de Crimea. La fama le llegó rápidamente, llevándolo a los círculos literarios de San Petersburgo y Moscú. Sin embargo, a pesar de su éxito, se sentía fuera de lugar y a menudo en conflicto con sus compañeros escritores. A los 30 años se retiró a su finca en busca de un significado más profundo en la vida. Allí se casó con Sofía Behrs, una joven de 17 años. El matrimonio trajo estabilidad y los dos compartieron una vida familiar ocupada con sus 13 hijos. Durante estos años escribió Guerra y Paz, una obra épica que transformó la ficción rusa y lo estableció como uno de los más grandes escritores de la historia. Sin embargo, más allá del éxito literario y la estabilidad familiar, estaba atormentado por una creciente insatisfacción. Confesó que nada, ni siquiera la fama, podía calmar su sentido de vacío interior. Este periodo marcó el comienzo de una crisis que a los 50 años lo empujó a cuestionar cada aspecto de su vida, arrojándolo a una profunda búsqueda existencial. ¿Cuál es el significado de la existencia? ¿Dónde está el sentido de lo que hacemos si el tiempo inevitablemente borra todo rastro? Estas son algunas de las preguntas que se convirtieron en un tormento para él, una obsesión capaz de poner todo en duda. El aspecto más increíble de Tolstói es que no llegó a esta profunda crisis gradualmente, sino de manera repentina y devastadora. Lo que antes le daba seguridad y alegría, como el calor de su familia o el reconocimiento de sus obras, comenzó a parecer vacío. Los días perdieron color y cada acción parecía carecer de valor. Estos pensamientos no permanecieron confinados a su mente, sino que invadieron su vida diaria. Sus noches estaban atormentadas por pesadillas y el sueño se convirtió en el único refugio de un malestar interno constante. Los días, sin embargo, estaban marcados por un sentido de inutilidad que parecía paralizarlo. Él mismo describe este oscuro periodo en Confesión, una obra intensa y personal en la que revela brutalmente la profundidad de su confusión. En estas páginas escribió sus reflexiones más íntimas, de las noches pasadas contemplando la posibilidad de terminar con su propia vida, un pensamiento que lo perseguía con una fuerza casi irresistible. Confesó que tenía que engañarse a sí mismo para evitar tomar una acción extrema, refugiándose en distracciones temporales y subterfugios mentales, pero sabía que no podía continuar así por mucho tiempo. Esta crisis no solo fue personal, sino también intelectual y espiritual. Era un hombre curioso y profundo,
y decidió no rendirse y enfrentar estas preguntas de frente. Atrapado entre el deseo de una respuesta y el miedo de no encontrarla, emprendió un viaje extraordinario, no a través de lugares físicos, sino a través de las páginas de libros, los pensamientos de grandes filósofos y las observaciones de la vida cotidiana. Buscaba algo que pudiera llenar el vacío que sentía, algo que fuera más allá del éxito y el bienestar material. Pero cada respuesta que encontraba parecía abrir nuevas preguntas. Cada certeza que alcanzaba se desmoronaba bajo el peso de la duda. Sin embargo, continuó buscando, impulsado por una determinación que lo llevó a explorar territorios intelectuales y espirituales que nunca había considerado antes. El primer paso lo llevó hacia la filosofía. Estudió devotamente las obras de grandes pensadores como Sócrates, Buda y Schopenhauer, en busca de una clave para entender el significado de la vida. Sus ideas, aunque iluminadas por una profunda sabiduría, solo aumentaron su sensación de confusión. Encontró en sus conclusiones una visión que, a sus ojos, era demasiado oscura y carente de esperanza. Schopenhauer, por ejemplo, con su filosofía basada en la voluntad como el principio dominante y en el sufrimiento como la condición inevitable de la existencia, sugería que la vida era una lucha continua sin ningún propósito real. Tolstói no podía encontrar consuelo en esta visión, sintiéndose aún más atrapado en un círculo de nihilismo. Incluso las enseñanzas de Sócrates, aunque admiraba su racionalidad y profundidad, parecían insuficientes para responder a su angustia existencial. Incluso Buda, con su énfasis en superar el deseo y aceptar la impermanencia, le parecía ofrecer un camino de renuncia, en lugar de una solución que pudiera reconciliarse con su naturaleza inquieta. Decepcionado por la filosofía, dirigió su mirada hacia la ciencia, esperando que el enfoque racional y empírico pudiera proporcionar respuestas más concretas. Estudió las teorías de Darwin y otras ideas científicas emergentes de la época que explicaban el origen de la vida como el resultado de procesos evolutivos carentes de propósito. Según estas visiones, el ser humano no era más que un producto del azar biológico, un agregado de células destinado a la decadencia y la muerte. Este enfoque solo amplificó el vacío que ya sentía. La ciencia, aunque ofrecía explicaciones detalladas de los mecanismos de la naturaleza, no podía responder a esas preguntas que lo atormentaban. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué sucede después de la muerte? Tolstói percibía la ciencia como una disciplina extraordinariamente poderosa para describir el cómo del mundo, pero profundamente limitada para responder al por qué. El darwinismo y la biología le parecían reducir la existencia humana a una lucha por la supervivencia, negando cualquier posibilidad de trascendencia o significado. La combinación de pesimismo filosófico y frialdad científica lo dejó desilusionado. Había buscado certezas, pero solo había encontrado explicaciones que parecían negar cualquier posibilidad de propósito y esperanza. Pero no se rindió. Decidió seguir buscando más allá, en busca de una respuesta que pudiera satisfacer su sed de significado. Así, pudo identificar 4 enfoques principales con los que las personas enfrentaban el absurdo de la vida, cada uno de los cuales representaba una respuesta diferente a las preguntas existenciales que lo atormentaban. El primer enfoque era ignorar el problema por completo. Muchas personas, creía él, vivían sus vidas sin detenerse nunca a reflexionar sobre el significado de la vida o la inevitabilidad de la muerte. Se centraban exclusivamente en la vida cotidiana, aceptando lo que sucedía sin cuestionar lo que iba más allá de lo aparente. Esta opción parecía factible, incluso reconfortante, pero para él era una solución frágil y temporal, y aunque extendida, no ofrecía un consuelo duradero. El segundo enfoque era refugiarse en el placer y la búsqueda de la gratificación inmediata. El materialismo, el hedonismo y la búsqueda constante de bienes y placeres se convertían para muchos en una especie de anestesia contra las ansiedades de la existencia. Describió esta estrategia como un intento de sofocar el vacío interior con distracciones, ya fueran riqueza, relaciones o éxito personal. Pero este enfoque era una ilusión.
Lo comparó con la miel en la parábola del hombre en el pozo, dulce al gusto pero incapaz de salvar de la caída. Según Tolstói, la indulgencia en los placeres era temporal, y una vez que el efecto se desvanecía, el vacío y las preguntas sin respuesta regresaban con mayor intensidad. Ninguna riqueza o placer podía, a sus ojos, satisfacer la sed de significado que atormentaba al ser humano. El tercer enfoque, el más extremo, era renunciar a la vida misma. Contempló esta posibilidad durante sus momentos de crisis más profunda, cuando la desesperación parecía nublar toda esperanza. Muchos, creía, llegaban a ver la muerte como la única escapatoria del absurdo y el dolor de la existencia. Pero aunque entendía esta elección, la consideraba una falsa solución. Resistió esta tentación y comprendió que ceder a la desesperación no resolvería sus preguntas, sino que simplemente las eliminaría. Para él, vivir significaba continuar buscando, incluso en la oscuridad más profunda, una respuesta que pudiera traer paz. El cuarto enfoque era quizás el más pasivo: vivir en un estado de limbo. Aquellos que seguían este camino reconocían el absurdo de la vida, pero elegían no confrontarlo directamente. Era un estado de estancamiento emocional y espiritual en el que el individuo no tomaba una posición clara ni sobre la vida ni sobre la muerte. Tolstói describió este estado como una no elección, donde la conciencia del problema paralizaba la acción. Aquellos que vivían en este limbo no encontraban ni consuelo ni significado, sino que simplemente sobrevivían, incapaces de moverse en ninguna dirección. Esto representaba para él la respuesta más débil e insatisfactoria, porque dejaba al individuo atrapado en un estado de inmovilidad eterna, sin posibilidad de redención. Analizó estos 4 enfoques en gran profundidad, tratando de entender cuál, si es que alguno, podría llevar a una solución real. Aunque encontró elementos de verdad en cada uno de ellos, ninguno parecía capaz de ofrecer una respuesta definitiva a sus preguntas. Pero no se rindió. Se empujó a explorar otros caminos, y así llegó a un verdadero punto de inflexión al observar a las personas más simples y humildes, especialmente a los campesinos. A pesar de las dificultades de sus vidas, estos individuos parecían encontrar una fuerza extraordinaria en la fe. Le impresionó su capacidad para soportar el sufrimiento con serenidad, inspirados por una confianza en algo más grande. Esta observación lo llevó a reconsiderar el valor de la fe como respuesta a sus preguntas. Aunque siempre había tenido dudas sobre la religión organizada, comenzó a percibir la fe como un medio para ir más allá de los límites de la racionalidad. La fe, en su simplicidad, ofrecía respuestas donde la razón fallaba. No era una escapatoria de la realidad, sino una forma de abrazarla en todas sus matices, encontrando propósito y significado incluso en el sufrimiento. Así fue como Tolstói transformó su vida. Abandonó el lujo, se dedicó a los demás y abrazó una espiritualidad que lo llevó a vivir de manera más auténtica. Este nuevo camino le dio una paz que ni el éxito ni la racionalidad habían podido ofrecerle. ¿Qué puedo decir? La experiencia e historia de Tolstói enseñan que el significado de la vida no se encuentra solo en el conocimiento o el placer, sino en la capacidad de ver más allá. Las dificultades pueden parecer insuperables, pero la fe, sea cual sea la forma que tome, puede ofrecer una manera de enfrentarlas. ¿Y qué pensamientos te inspira esta historia? Eso es todo por este video. Un cálido saludo, nos vemos la próxima vez.